Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Te quiero agradecer el día de hoy por estar aquí conmigo. Yo soy Sami y quisiera que agradeciéramos el día de hoy por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está o amén o lo que tú quieras en los comentarios de este video. Bueno, también si tú quieres alguna lectura personalizada, que yo ore por ti, lo puedes hacer a través de un link que hay de WhatsApp o también a través de la descripción de este video. Lo puedes hacer, mi querido amigo y amiga. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También les quiero invitar, mis queridos y amados, que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, ¿qué más les quiero decir? Bueno, lo principal, todo el mensaje que viene para ustedes, que es totalmente maravilloso y que se queden hasta el final. Mira, te dice, tú sabes que pinta el sol entrando en tu cielo. Tú eres el... Mira, a pesar de que en este momento tal vez estés pasando por momentos difíciles, por pruebas bastante duras, bastante serias, pero tú puedes cambiar tu realidad. Hay una técnica llamada tijeras de Neville, tijeras de podar, que es de Neville Goddard. Lo puedes encontrar en YouTube, en Google. Bueno, haz la que más te resuene. Todas a la larga son lo mismo. La que más fácil te quede, la que más te resuene, hazlo. Hazlo y verás que todo comienza a brillar para ti. Pon el sol en tu vida. Tú estás destinado a hacerlo. Todo lo que tú crees, lo creas. Entonces escribe en los comentarios de este video: todo lo que yo creo, lo creo. O sea, quiero decir que aquello que tú crees es lo que tú creas en tu vida. Y puedes escribir: yo soy poder, yo soy éxito, yo soy abundancia. Lo que a ti te resuene, lo que tú quieras, lo puedes escribir en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy acerca de qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les puede estar esperando a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Bueno, si es algo negativo, para que lo eviten. Y el consejo de sus guías espirituales, bueno, ya viene también para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en ese momento es algo bonito, es algo bueno. Es una persona que siente contigo como si se hubiera sacado la lotería espiritualmente, emocionalmente. Siempre te había estado esperando. Eres como el sueño hecho realidad de esta persona. Vamos a ver ahora qué espera de ti tu persona especial. Es una persona que espera que tú no pierdas el interés en la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante, que puedan seguir adelante ustedes con la relación, porque la verdad siente que como que tú estás muy alejado, muy alejada de la relación de ustedes, como que estás en otro planeta, en otro lugar, como que no te encuentras cuando estás al lado de él o de ella. Tu persona especial piensa que tú eres alguien bastante, ¿cómo te digo? Siente mucho celo por ti. Es una persona que siente bastantes celos por ti. Es una persona que la verdad está controlándose para no explotar, para no reaccionar de una manera bastante, como te digo, bastante tóxica. Es una persona que se está conteniendo bastante. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que ustedes se van a querer aventurar a algo nuevo, diferente, pero la verdad es que esto no va a resultar muy bien. Se van a terminar desilusionando el uno del otro. Ustedes esperan que esto, bueno, sea como algo para salir de la situación en la cual ustedes están en este instante, en este momento, pero la verdad es que como que no están ustedes dos, como que no están resonando, como que piensan, como que el uno piensa ir por la derecha y el otro por la izquierda, o sea, como que no se ponen de acuerdo en muchas cosas. Esto me les está generando o me les va a generar mucha frustración por esta situación, como que porque poder ver que la relación no avance, como que no siga adelante, pero mira,
Todas las cosas se solucionan hablando, conversando, compenetrándose, llegando a acuerdos, cediendo un poquito aquí, mejorando acá, quitando, sumando aquí, sumando allá, hasta que ustedes encuentren la fórmula perfecta para ustedes dos, la fórmula que les permita a ustedes seguir adelante con la relación que tienen en este momento. No hay infidelidad en este momento, no existen fallas así serias y graves tal vez en este instante, en este momento, pero es algo que se podría dar si la relación sigue de esta manera. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas, los angelitos el día de hoy, que protejan lo que es sagrado para ustedes. Me les está diciendo a ustedes el día de hoy, bueno, para ustedes es sagrada la relación que tienen con ustedes dos, si es tan sagrada, si quieren tanto seguir adelante, bueno, este es el momento de luchar, de protegerla con uñas y dientes. Tal vez han tenido las voces de otras personas, la influencia de otras personas que les han puesto a ustedes a dudar demasiado si seguir o no seguir adelante con esta relación. Mira, y el tarot egipcio me lo está confirmando en este momento. Lo que pasa es que ustedes dudan demasiado, pero dudan demasiado no porque ustedes dos hayan visto algo de ustedes, no porque ustedes hayan visto algo del uno del otro, sino porque hay otras personas que los han puesto a ustedes a dudar, y con esas dudas ustedes han comenzado a distanciarse, como que a estar muy pensativos, muy pensativas, como que a perder ese ánimo y ese impulso que ustedes tenían al comienzo. Mira, las hadas te dicen que la confianza llega con el tiempo y con la práctica. Si han perdido la confianza el uno en el otro y la quieren recuperar, bueno, no es cosa que se vaya a suceder por arte de magia. La magia la van a hacer ustedes dos. La magia la hace cada uno con las acciones que hacen y con lo que deja de ser, con lo que piensas, con lo que dices. Bueno, si tú quieres recuperar esta relación, a actuar y a proyectar también, a manifestar que ustedes son una pareja bonita, que ustedes son una pareja que sigue adelante definitivamente con la relación de ustedes. Si ustedes lo quieren hacer así de esa manera, bueno, escriban todo lo que ustedes quieren con esta relación. Por ejemplo, pueden escribir yo supero y avanzo cualquier dificultad que tengo con mi pareja, con mi relación en este momento. Lo pueden escribir en los comentarios del video. Todo aquello que tú quieres lo puedes escribir en los comentarios del video. Bueno, entonces vamos para adelante. Si eso es el deseo de ustedes, mis queridos amigos y amigas, el límite es su imaginación. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a barajarles muy bien las cartas a ustedes el día de hoy, para ver qué me les dicen las cartitas a ustedes que están solteritos y solteritas. Bueno, eres una persona que está teniendo un crecimiento, estás teniendo un crecimiento en cuanto a la economía y todo eso. Tal vez has tenido algún golpe de suerte o ha sido fruto de tu trabajo, pero te estás viendo bien en cuanto a tu economía. Ten mucho cuidado porque hay una persona o hay personas que se podrían estar queriendo aprovechar de esta buena suerte que tú estás teniendo en este instante, tal vez diciéndote que inviertas en cierto negocio, en cierta cuestión. Bueno, evalúa bien aquello en lo que te están queriendo decir que inviertas, porque tal vez podría ser un engaño. Eres una persona que tiene una capacidad de entrega en el trabajo totalmente maravillosa y que eres muy confiado, muy confiada. Tal vez de eso se estén queriendo aprovechar estas personas. Aprovecha esta situación de este momento, este buen momento, esta buena racha que tú tienes en este instante para invertir, para pensar en tu futuro y también para darte algunos gustos tú también. Pero mira bien en qué vas a invertir, porque hay alguien que te va a querer estafar, hay alguien que te va a querer engañar. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, lo que te estaba diciendo ya, ten mucho cuidado con este personaje. Hay una persona que te influye como muy negativo. Es una persona que no tiene una madurez, tal vez emocional o espiritual. Hay una persona que te suele dar unos consejos que la verdad no te benefician absolutamente para nada. Mira, de todos modos viene para ti algo totalmente maravilloso. Inclusive es posible que encuentres a tu verdadero amor. También me está diciendo acerca de ciertos
encuentros íntimos, sexuales que puedes estar teniendo tú. Ten mucho cuidado con esta situación porque te podrías estar encontrando con una persona comprometida y bueno, eso sí no te podría estar conveniendo absolutamente para nada. Llega algo nuevo, algo maravilloso para ti y bueno, a estar preparado para eso y abrir los ojos para que de pronto no me los vayan a engañar. Te dicen por otro lado los angelitos que sufrirás una transmutación. Bueno, ya la estás pasando, ya la estás superando y sigues adelante, mi querido amigo y amiga. Esta transmutación que viene para ti, este cambio nuevo que viene para ti es algo totalmente maravilloso. Vas a estar en otro nivel, no solamente en cuestiones económicas o de empleo, sino también en tus cuestiones personales, en tu cuestión espiritual incluso, mi querido amigo y amiga. Bueno, el tarot egipcio, me repito otra vez, la carta de la transmutación te habla acerca de una larga vida para ti, que llegan recursos para ti, victorias, triunfos, de todo, absolutamente de todo. Y lo positivo es que tú, no sé, te llega como una fuerza, una fortaleza para superar cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de situación que se te presente. Bueno, inclusive esto, te siento muy, muy lleno de energía, muy lleno de ganas de salir adelante. Bueno, puedes escribir en los comentarios del video todos aquellos sentimientos bonitos y positivos que tienes en este instante. Y si no los tienes, bueno, decláralo. Puedes escribir yo soy poder, yo soy éxito, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy salud. Decláralo, perdón, que todo lo que tú crees es lo que creas en tu vida. Bueno, por este lado las hadas me están diciendo que nada es lejos de esa situación. Bueno, esas personas que tú ya sabes acerca de estas personas que te quieren estar engañando, que te quieren estar mal aconsejando, tú ya sabes quiénes son, no te quedes ahí esperando parado a que las cosas malas sucedan. Bueno, nada lejos de esa situación y también de esa persona comprometida que te está haciendo como muchos, muchos ojitos. Bueno, y que tampoco absolutamente para nada no te conviene estar con una persona comprometida. Es un mal karma, es un pésimo karma comprometerse, meterse con alguien que ya esté comprometido, porque bueno, la verdad, engañar a alguien es algo bastante negativo que tú podrías hacer. Eso lo podrías evitar. Tienes la suficiente sabiduría para tomar esta decisión. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. A ver. Dice, bueno, estás tal vez pasando por cierta época, por cierta dificultad, de mucha angustia, de mucha ansiedad. Pero mira que me dicen las cartas que si tú cambias de estrategia, que si tú cambias, que si no escuchas tal vez algunas personas que te están mal aconsejando, que se están mal aconsejando, ustedes salen adelante de esa situación. Y mira que me lo confirma esta carta, que es la carta más positiva de este tarot, que es el as de pentáculos, el as de oros, que conjura cualquier tipo de cosa negativa que te podría haber estado resultando con respecto a tu economía. Pero tienes que mirar bien de quién escuchas las cosas, porque mira que te viene para ti el cumplimiento de deseos, de sueños, de todas aquellas cosas que tú siempre has anhelado con respecto no solamente a tu economía, sino en tu vida en general. Viene para ti, pero no te dejes mal aconsejar, por favor. Bueno, esa carta me confirma que debes romper con esas personas. El 5 de copas me confirma que debes romper con esas personas que la verdad no te benefician absolutamente para nada. Lo único que dice este 5 de espadas también es que esas personas sí se van a enojar mucho de que tú los alejes, de que tú los apartes de tu vida económica, de tus triunfos económicos, pero para ti es absolutamente necesario porque si no te van a seguir perjudicando. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, los sueños saben sobre el futuro. Me dice que dentro de los 4 días siguientes vas a tener unos sueños reveladores acerca de algo de tu economía que tú estás dudando, que estás pensando en algo de tu economía. Me lo dicen los angelitos. También me hablan acerca de los sueños que tú siempre has tenido, ese proyecto de vida, ese anhelo que si tú siempre has tenido, que la gente de pronto te decía que era muy loco, que tú no podías, que no se podía hacer. Bueno, sí se puede hacer. Cualquier cosa que tú quieras lo puedes hacer. Este es el momento de manifestar porque hay abierto en un portal en el cielo, en el universo para ti especial en este instante para que puedas manifestar todo aquello que tú sueñas, que tú quieres. Bueno, si tú estás convencido de esto, escríbelo que tú tienes el poder de hacer cualquier sueño realidad y hazlo definitivamente.
Me dice también el tarot egipcio por este lado que con esta cartica de la tejedora, que todo lo hagas con paciencia, lo hagas con calma, así como una tejedora, punto a punto, y verás que al final vas a tener algo maravilloso. Consigue los recursos financieros, económicos, intelectuales, personales, hazte un proyecto y bueno, no renuncies jamás a tus sueños. Me confirman las hadas que tu potencial es totalmente infinito, así que créelo. Créelo, mi querido amigo y amiga, que tú puedes. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo, te puedan decir que no puedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.